9:11 y volvemos en ampliación de noticias y tenemos ahora un tema súper importante porque estamos con la licenciada Carmen Macías, directora adjunta de Cedro, que cumple 25 años en una lucha ardua contra el consumo y la comercialización de la droga en el Perú. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Es decir, ¿cómo están? Sin ustedes no podríamos hacer lo que hacemos, ¿eh? Porque no es solamente hoy día, sino en los 25 años, Radio Programas nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Y es una lucha compleja, Carmen, porque tiene varios frentes, ¿no es cierto? Está del lado del consumo, del lado de la producción, de todos los actores que involucra un tema como el consumo de drogas y el narcotráfico. Así es. Cuando nosotros trabajamos al inicio, veíamos más la parte de educación, de información, que por supuesto la seguimos haciendo, pero después nos convencimos de que había que visualizar esta cadena, ¿no? En la cadena de producción, como tú has mencionado, la producción, el tráfico, la microcomercialización y el consumo, ¿no? No podemos imaginar el consumo si no imaginamos la producción, que hoy día tiene 61.200 hectáreas, según lo que Naciones Unidas ha manifestado ayer. Así es, sí, que nos coloca junto con Colombia entre los principales productores de hoja de coca del mundo. Nos coloca, y además con un aumento preocupante en 5 años de 13.000 hectáreas, ¿no? Solamente del año pasado a este año ha aumentado un 2%. Pero imagino que les preocupa y quería saber cuál es su posición respecto al fuerte movimiento cocalero que existe en nuestro país y al apoyo que recibe desde instituciones formales de la sociedad peruana, como es el Congreso de la República. Tenemos a 2 dirigentes del movimiento cocalero que, si bien en alguna oportunidad pueden estar de acuerdo de manera general y somera con la erradicación de los cultivos de hoja de coca, en realidad su discurso es otro, el de mantenerlos más bien. Así es. Ahora, en la gama, digamos, de cocaleros, hay algunos que son realmente pobres, hay otros que son muchísimo más digamos exitosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que creo que el gobierno nuevo y el Perú en general, el Estado debe hacer es dejar que se esclavice a los campesinos por el narcotráfico, ¿no? Porque de alguna manera los extremos se juntan. Sí. Los campesinos que están en pobreza y que no encuentran a veces alternativas, y los usuarios, ¿no? Que también son víctimas. Pero definitivamente sí se pueden hacer cambios, y lo está demostrando, por ejemplo, San Martín, ¿no? San Martín es un vivísimo ejemplo de cómo se ha revertido la situación. Hoy día el 80% de cultivos de San Martín son legales. El café y el chocolate, solamente el chocolate, ha tenido una ganancia de $100 millones. Y con mucha producción orgánica, habría que agregar. Mucha producción orgánica, tienes razón, César, y sí se puede, y la gente vive muchísimo más en paz y no está condicionado a venderle al narcotráfico, porque sabemos que el 90% o el 95% de las hectáreas de coca van al narcotráfico. Además de ser una cuestión ilegal, acarrea y trae consigo, por supuesto, el tema de violencia. Así es. La violencia está relacionada a la producción y está relacionada también al consumo, ¿no? Se ha dicho siempre que el Perú es un país más productor que consumidor. ¿Esa ecuación está cambiando, Carmen? Yo diría que ahora hablamos más de países que producen y consumen. El Perú produce y el país consume, ¿no? Es cierto que se ha estabilizado el consumo en estos 2 años, ¿no? Por ejemplo, el consumo de clorhidrato y el consumo de pasta básica están más o menos lo mismo, ¿no? Si comparamos con años anteriores donde era mayor, hoy día, digamos, tiende a estabilizarse, ¿no? La marihuana ha bajado en los estudios también epidemiológicos que hemos hecho. Lo que sí ha subido es el alcohol. Ha bajado considerablemente el tabaco, y yo creo que también es por las leyes, las ordenanzas, el que se haga cumplir a la gente, y también por una campaña educativa muy fuerte. Nos estamos volviendo un país bastante alcoholizado, ¿no? Casi ninguna celebración ni ningún evento es concebido si es que no habían millones de cajas de cerveza, y en provincias la cosa es realmente descontrolada. Y lo más terrible es que los adolescentes
empiezan a consumir a los 12 o 13 años, ¿no? Tanto hombres como mujeres hoy día. El alcohol está generalizado, como tú dices. Y empapar un cerebro adolescente de alcohol es terrible. Es casi comparable a que un niño de 2 o 3 años tomase alcohol, porque el cerebro adolescente está en plena, como yo le llamo, arborización, es decir, el cerebro no se termina de constituir, los lóbulos frontales son los últimos en constituirse, ¿no? Hasta los 19, 20, 21 años. Hoy día, por ejemplo, se conoce mucho más del cerebro adolescente que antes porque se tienen los escáneres. Antes se estudiaban solamente los cerebros cuando el adolescente moría, y morían pues muy pocos, ¿no? Porque los adolescentes... No es lo natural. Sin embargo, hoy día, la adolescencia, los adolescentes que mueren o los jóvenes que mueren por sobredosis, mueren por accidentes relacionados también con alcohol, etcétera, ¿no? Carmen, uno de los últimos estudios que ha realizado precisamente CEDRO es un levantamiento de opinión pública sobre el uso de drogas, el consumo. Leo aquí en Expreso justamente una nota remitida por CEDRO: un 93% rechaza legalizar el consumo de drogas. Y esto nos refiere obviamente también a la situación de México, donde se ha abierto una enorme discusión sobre la posibilidad de legalizar el consumo, que es un planteamiento que está en debate universal, ¿no? Hasta Mario Vargas Llosa, muchas personas se entrometen en el asunto porque creyendo que es la forma de erradicar de una manera sólida. Tú has dicho una palabra clave, se entrometen, porque digamos opinan, ¿no? La sapiencia en ciertas cosas, el poder político, etcétera, no necesariamente le da a la gente la sabiduría o los conocimientos para opinar sobre el tema. Y ustedes tienen una postura pues muy definida. ¿Ustedes creen que esa no va a ser jamás la solución? Bueno, hay que discutirla, ¿no? Claro, yo no puedo decir jamás porque dentro de 100 años no viviremos o dentro de 50 no viviremos y no sabremos cuál va a ser una realidad. Pero no es una posición que defendamos ahora, muy por el contrario. La política del Estado peruano es no a la legalización de drogas. Y tú mencionabas México. México está promoviendo la legalización de marihuana, ¿no? Pero la marihuana es el 60% de los cárteles, o sea, del insumo de lo que venden los cárteles. El otro 40% es drogas cocaínicas, heroína, metanfetaminas, etc. Y por otro lado, los cárteles tienen el 50% de ingresos por drogas. El otro 50% es por extorsión, por secuestro. Pemex, por ejemplo, en México pierde millones de dólares por la corrupción que hay en el robo, ¿no? Y de combustibles y en la adulteración, por ejemplo, ¿no? Entonces, las mafias no se mueven solamente en un escenario con un solo producto, ¿no? Así es que legalizar las drogas sería acá una locura, ¿no? Además... Se habla de drogas blandas y más bien lo que tenía entendido es que la marihuana ha dejado de ser o está dejando de ser una droga blanda, porque ahora más bien con este tema de la mejora de los cultivos de la propia... Una super marihuana. Tienes mucha razón. Es adictiva ya. Claro, altamente adictiva. El 20 o 30, ha aumentado el 20 o 30% de su potencia. ¿No? Y nosotros tenemos en CEDRO, en lugar de escucha, que atiende a personas con problemas, tenemos mucha gente que viene por dependencia de la marihuana. Se produce un síndrome amotivacional, es decir, hay toda una dejadez, una depresión, porque es una droga depresiva. Y sigue siendo el primer piso para el consumo de otras drogas, ¿no? Sí, aunque también hay gente que comienza con drogas de diseño, ¿no? El éxtasis, por ejemplo. Hoy día empieza... El concepto de dependencia y de drogas y de patrones de consumo ha cambiado también estos 25 años, ¿no? Sí. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud plantea que la droga es una sustancia que ingerida o introducida al organismo produce cambios ¿no? Pero el juego, por ejemplo, no es una sustancia que ingresa y sin embargo la ludopatía está así. Los juegos de video, está siendo un problema bien serio, sobre todo en mujeres de mediana edad. El tema de los bingos. Sí, los casinos, porque se produce todo el síndrome del nido vacío, se van los hijos, la mujer que no ha tenido una carrera de repente profesional o una ocupación, etcétera, ¿no? Y el tragamonedas se vuelve su mejor amigo. Así es, ¿no? Y sin embargo no hay tratamientos casi para mujeres en el Perú. Hablábamos hace poco, ¿no? Con Patricia de que
hay solamente 700 camas desde el Estado para alrededor de 200.000 dependientes. Y para mujeres no hay ni una sola cama. ¿Por qué no me extraña? A ver. Entonces, ojalá que este próximo gobierno también ponga énfasis en la rehabilitación, en el tratamiento, en la salud mental, que sigue siendo la cenicienta, ¿no? En el Perú, ¿no? Y porque casi todos los problemas sociales están atravesados por un problema de género también, ¿no? Así entonces, es, eso hay que considerarlo. Bueno, Carmen, es. Muchísimas gracias, felicitaciones por el aniversario. Hoy tienen celebración al mediodía. Muy parca, sin alcohol. Con chicha morada. Con chicha morada. Un millón de gracias a ustedes. A ti, Carmen. Vamos a una pausa y regresamos con más.